Vamos a la palabra. Así que abre tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, por favor. 1 de Juan 4, versículo 13. Regresamos al estudio de esta carta. La semana pasada tuvimos un mensaje especial, Día del Padre, pero hoy vamos a ver ahí donde nos quedamos en el verso 13. Vamos a ver del 13 al 16, una porción pequeña, pero creo que es importante poder entender de lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Así que vamos a leerlo, después de eso oramos e iniciamos, ¿ok? Dice así, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias por traernos con bien a este lugar. Gracias, Señor, por despertarnos con bien un día más, Señor, y poder venir juntos a adorarte. Eso es lo que hacemos, Señor, y lo hacemos, Señor, desde que inicia esta reunión, Señor. En alabanza, Señor, en adoración, pero también en tu palabra, Señor. Queremos adorarte a través de ella. Por eso te pedimos que pues tú nos dirijas, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, Señor, trayendo convicción de tu verdad a nuestras vidas, Señor. Te rogamos que quites todo engaño, Señor, toda ignorancia acerca de ti, de tu palabra, y que tu Espíritu Santo ponga esas convicciones reales de tu verdad en nuestro corazón, Señor. Transforma nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocer más y más tu voluntad y podamos ser agradables a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, lo queremos poner en tus manos. Y nuevamente te rogamos que tú lo dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un tema muy importante en la Biblia, que a veces no se considera tanto, es lo que vamos a ver el día de hoy, es la permanencia en Dios. ¿Okay? Este pasaje habla de eso, permanecer en Dios y Él en nosotros, ¿no? Y es algo muy, muy importante esto. El apóstol Juan, en su evangelio, escribió en Juan 15, escribió acerca de esta permanencia, ¿okay? Y es muy interesante ver que en qué momento Juan escribe esto, ¿okay? El apóstol Juan escribe tanto su evangelio como sus cartas ya al final del primer siglo, ¿okay? De la historia, después de Cristo, ¿okay? O sea, Jesús ya tenía por lo menos 60 años de haber muerto y haber ascendido al cielo. Juan es el último de los apóstoles que ha caminado con Dios en esta tierra, ¿no? Es el último que está ahí, ya todos han muerto, ¿no? Como mártires por la fe en Cristo, ¿verdad? Y sabemos que aunque él, cuenta la tradición, que quisieron asesinarlo, no pudieron, ¿verdad? Pero sí lo desterraron a una isla, la isla de Patmos, ¿ok? Y ahí es donde escribe Apocalipsis, ¿no? Y en esos escritos es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque es un hombre que ha entendido lo que es la permanencia en Dios, ¿ok? 60 años de haber caminado con Jesús en esta tierra, sabe de lo que está hablando cuando dice permanecer en Él y Él en nosotros, ¿ok? En Juan 15, vamos para allá rápidamente, ahorita regresamos ahí a 1 de Juan, pero Juan 15, ustedes estudiosos de la Biblia saben que habla de la vid verdadera, ¿no? Jesús se presenta como yo soy la vid verdadera, uno de esos yo soy importantes en el Evangelio de Juan. Pero Jesús, este pasaje, cuando habla de la vid verdadera, habla de permanencia precisamente, del tema que vamos a ver el día de hoy. Yo soy la vid verdadera, verso 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Okay? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí empieza la permanencia. ¿Okay? Permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Este tema que vamos a ver el día de hoy en 1 de Juan. Permanezca en mí y yo en vosotros. Como el pámpano es la rama, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en el arbusto, en la planta, en el árbol, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, Juan sabe, ¿no?, el valor
de lo que significan esas palabras, permanecer en Cristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ahorita vamos a ver esa permanencia mutua. Este lleva mucho fruto. ¿Okay? Porque, dice el texto, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Separados de Jesús, nada podemos hacer. ¿Nada podemos hacer? No podemos caminar, no podemos hablar. No, sí. Nada, ¿a qué se refiere? Podemos hacer a nada que agrade a Dios. Nada que pueda dar fruto para Dios. Hablando de eso, del fruto, ¿te das cuenta? Nada, ¿ok? Verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y si tú lees Juan 15, vas a encontrar esa palabra permanecer muchas veces en ese pasaje. Pero lo que vemos acá, regresando a 1 de Juan, habla de esa permanencia, ¿ok? En los últimos versículos de este capítulo, realmente el apóstol Juan va a desglosar lo que vimos en el verso 12. Déjame leer el verso 12 de 1 de Juan 4. Nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Si nos amamos unos a otros, dos cosas. Dios permanece en nosotros, esa permanencia, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí va a hablar de esas dos cosas, ¿ok? Verso 13 al 16, permanencia en Dios. Y verso 17, en eso se ha perfeccionado el amor, ¿verdad? Perfección del amor de Dios en nosotros, ¿no? De ahí en adelante. Entonces, vamos a ver el día de hoy esta primera parte que habla de las evidencias de la permanencia de Dios en nosotros, ¿ok? Es lo que vamos a ver. Juan nos presenta 3 evidencias, ¿ok? 3 evidencias, 3 cosas que muestran que realmente estamos permaneciendo a Dios. Si vemos que Juan nos muestra esa importancia de permanecer, y lo vimos en Juan 15, y Jesús lo muestra así, nada vas a poder hacer si no permaneces en mí, tenemos que estar seguros si estamos permaneciendo en Dios. ¿No es así? Tenemos que estar seguros si somos realmente esas ramas, esos pámpanos que están pegados a la vid, ¿ok? Porque si no, nada vamos a poder hacer. ¿Cómo puedo saber entonces que estoy permaneciendo en Dios? Bueno, aquí Juan nos va a dar 3 evidencias de esta permanencia, ¿ok? Vamos a verlas. La primera evidencia es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Fíjate lo que dice el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Ok? El texto comienza diciendo, en esto conocemos. Una frase que Juan usa mucho, ¿verdad? En esto conocemos, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Siempre en esto se ha perfeccionado, en esto conocemos. Y la palabra conocemos es la palabra que hemos estado viendo mucho en esta carta, ¿verdad? Y también en el Evangelio de Juan, que es ginosco, ¿recuerdas? No es solamente o simplemente un conocimiento intelectual, se refiere a una experiencia, ¿ok? Una experiencia que resulta en una certeza, en una convicción, ¿ok? Es un conocimiento experimental. Yo sé esto, ¿por qué? Porque no solamente lo he estudiado, sino porque yo lo he experimentado, ¿ok? Y tengo esa seguridad. La seguridad de los apóstoles radicaba en eso. Han experimentado a Dios. Han visto que el Dios que predicaban era un Dios real, vivo, ¿ok? Y todo lo que decía se cumplía. Entonces ellos podían estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque lo habían experimentado, ¿ok? Esa palabra ginosco apunta a esa experiencia. Entonces dice, en esto conocemos, ¿ok? En esto conocemos de una forma relacional y experimental porque lo hemos hecho y tenemos la convicción. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿ok? El apóstol Juan nos habla de una permanencia mutua. Lo primero que vamos a hacer acerca de esta permanencia. No solo es que nos permanecemos en Él, sino que Él en nosotros. Y eso es increíble. Ya cuando meditas en eso dices, wow, lo que está diciendo aquí. Vuelvo a repetirte, es un hombre que ha caminado con Dios en esa tierra durante 60 años experimentando esta permanencia, ¿ok? Él en Dios y Dios en Él. Como te decía, una permanencia mutua, bidireccional, ¿ok? Nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros. ¿Qué implica estas cosas? Que estemos en Dios, pues implica que tenemos comunión con Dios. Implica que estamos obedeciendo a Dios, que conocemos a Dios. ¿No es así? Todo eso, ¿ok? La carta nos habla de la vida eterna, la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Una vida que va a ser, va a tratar de ser destruida, ¿recuerdas? Jesús dijo en Juan 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Es la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero el enemigo va a tratar de destruir esa vida. Por eso es importante que nosotros conozcamos de qué se trata esta vida. Y parte esencial de esta vida es esto: permanecer en Dios, ¿ok? Obedeciéndole en su palabra, creyendo en Él, viviendo por fe. Y Él en nosotros. Esto es increíble, ¿no? Él en nosotros. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que tenemos todo lo que necesitamos para esta vida, ¿no crees? Él en nosotros. ¿No te parece increíble eso? O sea, antes no estaba en nosotros, ¿ok? Ahora está en nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar, ¿ok? A llevar fruto, nos va a ayudar a cumplir aquello que en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, no podemos hacer. Por eso es importante ver esta permanencia mutua. Nosotros en Él y Él en nosotros, ¿ok? Como te decía, esta permanencia se refiere a la comunión que tenemos con Dios, que es el resultado precisamente de haber creído en Él, el resultado de la salvación. Es esa comunión con Dios, ¿ok? Y es lo más natural, ¿ok? Hay cristianos, y sí cristianos, que han nacido de nuevo, que han perdido esa permanencia en Dios, que no tienen comunión con el Padre. Lo más triste es que muchas veces ya no les interesa. ¿Por qué? ¿Porque no han nacido de nuevo? No, estoy hablando de personas que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque prefieren tener más comunión con el mundo que con Dios. Fue lo que vimos en el capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque eso va a robar tu deseo de estar con Dios. Pero el deseo natural de un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, es esta. Es querer tener comunión con el Padre, ¿no es así? Es permanecer en Él, una comunión verdadera, sincera, conociéndole, ¿ok? Entonces habla de esa permanencia. Una comunión viva y constante entre el creyente y Dios. Entonces dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros. Y dice ahora en que nos ha dado de su Espíritu. Ese es el esto, ¿no? En esto conocemos. ¿En qué cosa? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Ok? La primera prueba que aparece aquí, evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros como sus hijos. Algo que ya hemos hablado mucho en la carta y es muy importante que lo entendamos. ¿Okay? Cada persona que ha reconocido su condición delante de Dios como un pecador necesitado de salvación y ha creído en la provisión de Dios a través de su sacrificio en la cruz, esa persona nace de nuevo. ¿Okay? ¿Qué significa nacer de nuevo? Lo vimos con Nicodemo. Habla de un nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Okay? Y esa persona, al creer en Jesús, nace de nuevo y recibe el Espíritu de Dios. ¿Okay? Lo hemos visto tantas veces. Romanos 5:5 lo deja muy claro, ¿verdad? Nuestra esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué increíble eso, ¿no? Piensa en eso. Dios en nosotros. Qué verdad tan increíble. Dios en nosotros, su Espíritu en nosotros. Jesús se lo dijo a los discípulos. Yo ya me voy. ¿Recuerdan cuando está despidiendo de Él? Cuando vaya a la cruz, está despidiendo de ellos. Ya me voy. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Cómo no podemos ir? Ellos están afligidos. Pero Jesús les dice, pero no los dejaré huérfanos. ¿Verdad? Porque la aflicción de ellos estaba en eso. ¿Te vas y nos vas a abandonar o nos vas a dejar aquí solos? Jesús dijo, no. Les conviene que yo me vaya. ¿Recuerdan por qué? Porque si yo no me voy, no enviaré el Espíritu. ¿Okay? No los dejaré huérfanos. Dejaré al Consolador. ¿Okay? Qué increíble la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y habla de eso. Nos permanecemos en Dios y Él en nosotros. ¿Okay? El Espíritu Santo es la garantía y la evidencia de nuestra comunión con Dios. ¿Okay? ¿Cómo puedo saber? Entonces, si es tan importante, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo en mí? Es sencillo, no es tan complicado. Simplemente, si tú estás viendo su obra en tu vida. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo?
creo que podemos definirla en 3 cosas. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo en el creyente es convicción, guía y amor. Esas 3 cosas, ¿no? Que ya hemos visto, pero los vamos a ver. Convicción. ¿Ok? Él es el que nos convence, ¿verdad? Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Consolador, está hablando de eso, convencerá al mundo, ¿recuerdas? De pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo el día de hoy en su iglesia, en cada creyente, principalmente es esto: trae convicción de nuestra condición, convicción de nuestra necesidad. ¿Okay? Convicción de pecado implica eso, somos pecadores, ¿no es así? Y aunque hemos recibido a Cristo y hemos sido salvados del poder del pecado, aún seguimos pecando, pero es donde el Espíritu Santo está participando y vemos su permanencia en nosotros. Trae convicción de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que cuestionarnos es eso. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver cómo el Espíritu te redarguye? ¿Te convence de algo que está mal en tu vida? No necesariamente que es obedeciendo, que es parte de lo que Él hace, pero empieza por ahí. Empieza a redarguir tu corazón. ¿Ok? De repente hay personas que se acercan, ¿no? y el clásico: pastor, ¿está bien hacer esto? ¿No? Y yo muchas veces les digo: mira, si ya lo estás dudando, es por algo. Seguramente el Espíritu Santo te está diciendo: hey, cuidado con esto. ¿Te ha pasado? Así empieza, ¿no? De repente, no sé, necesito preguntarle a alguien, ¿no? Y pues tienes el Espíritu, ¿ok? ¿Es bueno? Pues sí, o sea, pregúntale a alguien, ¿no? Seguramente esa persona va a afirmar esa convicción de, pues el Espíritu Santo te está mostrando que quizás eso no está bien en tu vida, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Nos convence. Lo siguiente es que Él nos guía. Dice Juan que Él nos guía a la verdad, ¿ok? Y Romanos 8:14, Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿ok? Permanecen y son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Qué increíble, ¿no? Conocer la obra del Espíritu Santo. Es el que convence nuestro corazón, el que redarguye nuestro corazón, pero también es el que nos guía, ¿okay? En la verdad de Dios. La otra pregunta sería esta, ¿no? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Okay? La obra del Espíritu Santo es guiarnos en obediencia a Dios. Y si nunca has escuchado la guía del Espíritu en tu vida, pues seguramente es porque Él no mora en ti. Y si es así, pues lo que vemos es que no tienes comunión, una verdadera comunión con Dios. Como un creyente verdadero sabe en qué momento el Espíritu Santo le está hablando y le está guiando. A veces en la palabra, a veces en el estudio, en una prédica, en un devocional, ¿verdad? O es simplemente esa convicción llega a través de decir: esto no está bien. Y lo tienes ahí: esto no está bien. Y es el Espíritu Santo hablándote: hey, esto no está bien, te está guiando. Esa es la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Al morar el Espíritu Santo en nosotros, Él va a producir lo tercero, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es, recuerdas? Amor. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? ¿Y cómo se ve el amor? Este amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Recuerdas? Gálatas 5:22-23. Entonces, esa es la forma en que podemos ver si el Espíritu Santo realmente está morando en nosotros. ¿Está el amor presente en nuestras vidas? Es un fruto, ¿ok? Recuerda eso. Me gusta como el Chuck Smith, el pastor Chuck Smith lo describe así: no es una obra, ¿ok? La carne, las obras de la carne se representan así por obras, no por fruto, es una obra. Pero el amor, que es el fruto del Espíritu, se presenta como fruto, es algo que nace simplemente de una relación. Así como el pámpano está unido a la vid, ¿recuerdas? Da el fruto. Y así es con nosotros. Este fruto es evidente que viene del Espíritu Santo y nos habla de permanecer en Dios. Nos muestra que estamos permaneciendo realmente en Dios y que tenemos su Espíritu Santo. Y al final lo vamos a ver más claramente. Pero entonces, cuando los cristianos ejercemos esa clase de amor, ¿recuerdas el amor ágape?
ya hemos hablado de eso, se hace evidente que el Espíritu Santo mora en él. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque simplemente hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer y que solo podemos hacer por su Espíritu. No hay otra forma de poder amar como Él nos ama, ¿verdad? Fue lo que vimos en el último pasaje. Entonces, la obra interna del Espíritu en nosotros es una prueba de nuestra unión con Dios. ¿Okay? La primera evidencia que nos muestra Juan aquí es eso. ¿Cómo podemos saber si permanecemos en Él y Él en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Okay? El Espíritu Santo haciendo sobre nosotros. Segunda evidencia, versículo 14, 15, dice así: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nuevamente esa permanencia. Entonces aquí estamos viendo esa segunda evidencia. ¿Cuál es? Confesar quién es Jesús. La confesión de Jesús como el Hijo de Dios. Verso 14 comienza diciendo: y nosotros hemos visto y testificamos. Nosotros se refiere a Juan junto con los otros apóstoles. ¿Ok? Porque ellos fueron los que vieron a Jesús. Lo vieron como el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra. Juan dio testimonio de esto en su evangelio, ¿verdad? Capítulo 1 de Juan, todo el prólogo habla de el verbo fue hecho carne, ¿recuerdas? Y es eso precisamente. Nosotros hemos visto y testificamos, ¿ok? Ellos vieron a Jesús y testificaron acerca de Jesús. El testimonio apostólico, es lo que estamos viendo aquí. Nosotros hemos visto y testificamos. Porque la fe cristiana se basa en el testimonio presencial, ocular de estos hombres. Como comenzó esta carta, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, ¿recuerdas? Y precisamente es lo que Juan nos está diciendo aquí. Nosotros hemos visto y testificamos esto. ¿Qué cosa? Dice el texto, que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Okay? Es lo que ellos estaban testificando porque fue lo que vieron. Nos muestra claramente que Jesús es Dios. ¿Okay? El Padre envió al Hijo. No, el Padre creó un Hijo. ¿Me explico? Jesús no es creado. Jesús vino. ¿Verdad? Desde el trono de Dios, Él vino a esta tierra. ¿Ok? Entonces nos explica eso, el Padre ha enviado al Hijo. Eso es lo que ellos vieron y testificaron. Y aunque esta frase puede sonar muy común para muchos, el Padre ha enviado al Hijo, tiene el propósito de mostrar la iniciativa del Padre en el plan de salvación. ¿Ok? El Padre envió a su Hijo como un acto de amor y redención, lo sabemos. ¿Ok? El Padre nos ha amado de esta manera. Se enfoca en lo que el Padre ha hecho. Envió a su Hijo por nosotros. Pero ve lo que dice después. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Okay? El Salvador del mundo. En el texto original, en el griego, realmente el artículo Él no aparece. Realmente lo que dice es esto: el Padre ha enviado al Hijo, Salvador del mundo. Y que tiene más profundidad porque realmente está mostrando no hay más, es el único Salvador. ¿Me explico? Cuando dice, quita el artículo, el Hijo Salvador del mundo. ¿Okay? Porque es así. Jesús no es el Salvador exclusivo de los judíos, ni de los gnósticos. ¿Recuerdas el contexto de la carta? Los gnósticos, ellos se veían así especiales por tener un conocimiento especial de Dios. De ninguna manera, dice Juan, no, Jesús es el Salvador del mundo, no solo de judíos, no solo de gnósticos, ni de ningún otro grupo en particular, ¿verdad? Sino de todo aquel que quiera confesarlo como el Hijo de Dios, todo aquel que esté dispuesto a confesarle como su Señor y Salvador. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero Jesús es el Salvador del mundo. ¿Okay? Y nuevamente vemos esta verdad tan clara. Jesús no vino a morir solamente por algunos, como algunos enseñan y creen, diciendo que Jesús vino a morir solamente por los que iban a creer. Eso no es verdad. Claro que esto apunta al calvinismo, ¿no? Jesús murió solamente por los cristianos, por los creyentes. ¿Por qué? Por la predestinación. Él sabe los que iban a creer en Él, entonces no iba a desperdiciar su sangre en aquellos que no iban a creer.
No es así. No es así. Jesús murió por todos. Y eso es gracia y misericordia. ¿No es así? Y aquí lo vemos. ¿El Salvador de quién? Del mundo, ¿verdad? 1 Timoteo 4:10, lo hemos visto y lo vemos claramente ahí. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos, dice el apóstol Pablo. Yo por esto mismo trabajo y sufro, y sufrimos oprobios, porque esperamos, dice, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Te das cuenta? ¿El Salvador de cuántos? Y dice mayormente de los que creen. Entonces hay una diferencia, porque muchos dicen, no, es que cuando habla del mundo y cuando habla de todos los hombres, está hablando solamente de los cristianos. Dices, oh. Y aquí, que entonces, ¿qué dice? Mayormente de los que creen. Lo deja muy claro, está dando por sentado que no solo por los que creen, sino también por los que no iban a creer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces es muy claro, el Salvador del mundo es Jesús, el Salvador del mundo. ¿Ok? El deseo de Dios Padre es que los pecadores crean y sean salvos. Por eso hizo la provisión necesaria, enviando a su Hijo para efectuar la obra de salvación en la cruz. Y tenemos que verlo de esa manera. 1 Timoteo 2, 3 al 6, fíjate, anótalo. 1 Timoteo 2, versos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, dice Pablo. ¿Ok? Está hablando de orar por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Ok? Si nos ponemos a pensar como esas personas piensan de que Jesús murió solamente por los cristianos, por los creyentes, entonces nosotros ¿para qué oramos por todos los hombres? ¿No? Así, muchos llegan a pensar a esos pensamientos torcidos. Por eso Pablo dice, oramos por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada esto a Dios? Porque dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué cosa? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere esto, que todos los hombres sean salvos. Y ya lo mostró enviando a su Hijo, el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? Es el deseo de Dios. Todos los hombres. Dice verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice Pablo. El apóstol Pablo entendió esta misma verdad. Dios envió al Hijo, el Salvador del mundo, lo que dice Juan. Cristo vino a morir por todos los pecadores. Dio su vida por todos. Pagó todos, cada uno de los pecados que cada ser humano ha cometido en este mundo. Eso es lo que vemos aquí. Ahora bien, siempre que se habla de Jesús como el Salvador del mundo, es necesaria, ¿sí?, la aclaración, que no se refiere a salvación universal. ¿Okay? Quiero dejar claro eso, no estoy hablando del universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que al final, por esto y porque Dios es amor y ama a todos, al final Dios va a perdonar a todos. Porque Jesús murió por todos, entonces ya pásenle, ya. No es así. ¿Ok? El hecho de que Jesús murió por el pecado de todos es real. Jesús murió por el pecado de todos. Pero esa salvación será efectiva solo para los que creen y confiesan a Jesús como su Salvador. ¿Okay? Juan 3, lo hemos visto, lo deja muy claro, ¿verdad? Esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Rechazar la luz, amar al mundo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a condenar al hombre. El hecho de que sus pecados han sido perdonados, pero no le interesa eso. Dice, yo quiero seguir en pecado. Oye, pero Jesús murió por ti. Él es la luz que vino a alumbrar y a traer salvación. Y tú digas, no me interesa, yo quiero amar más tinieblas. El pecado por el cual el hombre vaya al infierno es haber rechazado al Hijo de Dios. Haber rechazado la salvación. Es el pecado imperdonable. ¿Ok? El saber que Dios ya hizo todo para que tú pudieras simplemente creer y tú lo rechaces. ¿Ok? ¿Sí me explico?
Y tú dices, oye, pero entonces todos los demás pecados ya fueron pagados. Pero hasta los peores, mira, el peor pecado, ¿sabes cuál es? Rechazar al Hijo de Dios. ¿Ok? Hasta peor que violación y asesinato. Sí. Porque por ese pecado va a ser juzgado el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos los pecados. O sea, la salvación y el perdón de Dios está ahí para todos. Si tú no has creído en Jesús, el día de hoy yo te invito a creer en Él. Pon tu fe en Él. Dios quiere que estemos seguros de que tenemos vida en Cristo. ¿No es así? Lo hemos visto. Ya no te resistas más. Va a haber una consecuencia terrible si tú sigues rechazando la luz, sigues rechazando al Hijo de Dios. Entonces Juan, regresando ahí a 1 de Juan 4:14, él dice eso: hemos visto, testificamos esto, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Ok? Dice verso 15, ahora, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, nuevamente la permanencia. Por eso decía, la segunda evidencia es esta, ¿ok? Una confesión de quién es Jesús. Por eso dice, verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué implica? Al verso 14, que hemos escuchado el testimonio de los apóstoles, que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, si tú lo has creído, ¿ok? Lo has confesado, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra que se traduce como confesar es la misma que vimos en el versículo 9 del capítulo 1, ¿recuerdas? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. La palabra confesar es la misma que vimos ahí. Y si tú recuerdas esa palabra, te explicaba, en el griego es la palabra homologeo, que literalmente quiere decir hablar lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa esto? Todo aquel que esté de acuerdo con Dios acerca de quién es Jesús. ¿Lo ves? Hablar lo mismo que Dios. ¿Ok? Decir, Jesús, el problema de los gnósticos era que no reconocían a Jesús como Dios, ¿recuerdas? No lo confesaban. Y Dios mostró eso. Y más adelante vamos a ver el testimonio de Dios, ¿verdad? Que precisamente es esto. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesús es el Hijo de Dios que vino a pagar nuestro pecado en la cruz. Y la confesión es estar de acuerdo con Dios y decirle, Dios, tienes razón. El rechazo de los judíos fue muy claro en cuanto a esto. Puedes ver en la historia cómo Jesús se ha reconocido a veces y muchas veces simplemente como un maestro. Nicodemo lo vio como un maestro. La mujer samaritana lo vio como un maestro. El joven rico lo vio como un maestro. Ninguno lo está viendo como Dios, ¿te das cuenta? Si bien le iba, lo veían como un profeta, ¿verdad? ¿Quién dice que soy yo? Pues algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que es un profeta, un maestro. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerda esa confesión? Pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, ¿recuerdas? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué está hablando? De esa confesión mutua. Tú me has confesado como el Hijo de Dios, yo te confieso como un Hijo de Dios. Y esa es la iglesia. Y habla de esa permanencia. Nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la confesión es importante. Estar de acuerdo con Dios. La relación con Dios comienza con una confesión sincera, ¿verdad? De Jesús como el Hijo de Dios. Así comenzó la salvación. Hemos creído realmente quién es Jesús, mi Salvador. Y esta confesión no es una mera declaración intelectual.
No solamente es leer la Biblia de, pues ahí dice que es el Hijo de Dios. Esta confesión realmente es el distintivo de la iglesia, de la auténtica iglesia de Jesucristo. Es una afirmación cargada de convicción. Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que esta confesión debe de ser pública. Un reconocimiento personal y público de quién es Jesús. Si es una evidencia de permanencia, necesitamos entender a qué se refiere con confesar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no te parece? Así como lo vimos acerca del Espíritu Santo, necesitamos entender qué es esto. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios es reconocer su divinidad y su señorío. Es eso, ¿ok? ¿Dónde vemos esto? Romanos 10, ¿recuerdas? Romanos 10, déjame leerlo. Romanos 10, verso 8 al 10, anótalo. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estás muy cerca, ¿verdad? No hay mucho que hacer con que lo digas de corazón, porque está en tu boca allí, en tu corazón, ¿ok? Es una convicción. Cuando habla de corazón, está hablando de una convicción. Esa es la palabra de fe que predicamos. Es lo que acaba de decir Juan en el verso 14. Nos hemos visto y testificamos que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, ¿no? Esa es la palabra de fe que predicamos, ¿ok? Es la confesión. Verso 9, todos lo sabemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, ¿te das cuenta? Te decía, habla de una confesión, de un reconocimiento, estar de acuerdo con Dios, en ver a Jesús como Dios lo ve. No como el mundo lo percibe, no como yo lo percibo, es como Dios me dice que es. ¿Ok? Jesús es el Señor. Te hablaba de un reconocimiento de su divinidad y su señorío. Jesús es el Señor. Te he explicado esto otras veces. Y te lo voy a explicar. Cuando el apóstol Pablo habla de Jesús como el Señor aquí, está hablando que Jesús es Jehová. ¿Ok? Para los judíos, el Señor apuntaba a Jehová del Antiguo Testamento. El hebreo era ese título que se usaba como Adonai, ¿verdad? El Señor. Si tú has leído algunas otras versiones como la NBI, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento nunca vas a encontrar la palabra Jehová, ¿ok? Pero sí Señor. Y en el Antiguo Testamento, en esas traducciones, tampoco vas a encontrar la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque aparece como Señor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces el Señor apunta a Jehová. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 10:9, con la mente judía, está diciendo esto. Si confiesas que Jesús es Jehová, es el Señor, es Dios, ¿te das cuenta? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Jehová? ¿Levantado de los muertos? ¿Murió? Pues para un judío es tropiezo. Pero eso fue lo que sucedió en la cruz, ¿no es así? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree convicción, ¿te das cuenta? No solo es decir, yo ya hice mi oración, mi profesión de fe. No. Un día me levanté y dije, sí, acepto al Señor Jesús. No, habla de una convicción que va a afectar tu vida, ¿me explico? Es lo que estoy diciendo aquí. Creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, fe, ¿te das cuenta? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Te decía, confesar a Jesús como el Hijo de Dios es reconocer su divinidad, pero no solo eso, su señorío. Él es el Señor. Se trata de confesar con mis palabras, pero también con mis hechos. ¿Ok? Que Jesús es el Hijo de Dios. No solo de boca, de acción. Obviamente esta confesión es el resultado de la obra del Espíritu en la persona. Es el que trae esa convicción, ¿verdad? Lo vimos anteriormente, 1 Corintios, anótalo si quieres, 1 Corintios 12, versículo 3, vimos esto, 1 Corintios 12, 3, Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que tenga el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Ninguna persona que tenga el Espíritu de Dios puede decirle a Jesús que es maldito.
¿Ok? Anatema habla de maldito. Pero igualmente nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por quién, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Pablo dice nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, está hablando de esa confesión genuina, de no solo decirlo, sino creerlo con todo el corazón, como lo vemos en Romanos. El Espíritu Santo es el que nos convence y nos lleva a confesar a Jesús de esta manera. Como te decía, no solamente con mis palabras, sino con mis hechos. Vivo cada día así, confesando a Jesús como mi Señor. Él es quien manda, Él es quien gobierna, Él es el que dicta, no yo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, creyendo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo sabemos. Habla de esa convicción. Es importante esto. Juan, te lo dije desde el principio, Juan es una carta que nos confronta y que nos pide que nos examinemos, ¿verdad? Juan quiere que al leer su carta estemos convencidos de quién somos. Si somos o no somos hijos de Dios. Así de sencillo. Nos ha dado tantas pautas para poder reflexionar y darnos cuenta si estamos en la fe o no estamos en la fe realmente. Y aquí lo vemos claramente. Confesar al Hijo de Dios no solamente es, sí, Jesús es el Señor. Cualquier persona le confiesa a Jesús como el Señor, ¿verdad? No tiene problema. Sí, Jesús es el Señor. Sí, Jesús es Dios. Sí, es el Señor. Pero eso es con la boca, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, dice Pablo, le dice a Tito, pero con sus hechos lo niegan. ¿Te das cuenta? Esa es la confesión que habla aquí. Entonces dice el verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esa permanencia. La fe en Jesús como el Hijo de Dios es una evidencia de una comunión profunda con Dios. Es la segunda evidencia que vemos. ¿Estoy viviendo así? ¿Vivo confesando a Jesús como mi Señor? En cada decisión que tomo. ¿La gente puede ver eso? ¿Que ya no vivo yo? Cristo es el que vive en mí. Eso es confesarle. Jesús dijo en Mateo 10:32, y podemos entenderlo ya después de ver esto. Mateo 10:32, Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Piensa en esa confesión. Jesús dice, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdas? Como que ya hace más clic, ¿verdad? ¿Ahí te gustaría eso? Bueno, sí. Pero ¿te gustaría que Jesús actuara igual que nosotros? Que te confesare, ¿no? Pero ya delante de Dios no sea sincero, no sea real. Es la misma confesión. Una certeza. Una vida que muestra esto. Así va a ser con Jesús, ¿ok? Recordemos en el contexto de la carta, los gnósticos se negaban a reconocer la deidad de Jesús. Fue lo que dijo en el capítulo 2 el apóstol Juan. ¿Quién es el anticristo? Sino aquel que niega a Jesús como el Cristo. Ellos se negaban precisamente a eso, a reconocer la deidad de Jesús. El argumento de Juan apunta a que Dios no habita en ellos como ellos pensaban, ni Dios en ellos. ¿Ok? Ni ellos en Dios, ni Dios en ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los gnósticos decían, no, tenemos una comunión con Dios. Claro, tenemos comunión con Dios. Tenemos un conocimiento superior de Dios. Estamos en Él, en nosotros. Y Juan dice, de ninguna manera. Porque así de sencillo, no han confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos predicado y testificado. Entonces, ¿de qué sirve Jesús? ¿No? Vamos a ver la última y tercera evidencia de esta permanencia, que es muy claro, es el amor. ¿Ok? Primera evidencia, el Espíritu Santo en nosotros. Segunda evidencia, una confesión genuina de fe en Jesús. Y la tercera evidencia, el amor. Y nosotros hemos conocido
y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La tercera vez que lo menciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa evidencia pues es lo que nos ha venido hablando en todo este capítulo. El amor, ¿verdad? Nos hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Aunque muchos nuevamente apuntan nosotros a Juan y los apóstoles, como lo vimos en el versículo 14, eso también tiene que ver con nosotros, obviamente. ¿Okay? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dos cosas, hemos conocido y le hemos creído. Y en el griego, la intención es en un presente continuo. O sea, lo que está diciendo es nosotros hemos conocido y seguimos conociendo. Hemos creído y seguimos creyendo el amor que Dios tiene para con nosotros. Es increíble, ¿no? Porque realmente el amor de Dios no se basa en una sola experiencia. Ahí comenzó, en la cruz. Pero cada día tú y yo conocemos y creemos más en el amor de Dios. ¿No es así? Eso es lo que está diciendo aquí. Es un creyente que está permaneciendo en Dios. Que cada día es una nueva experiencia del amor de Dios en su vida. Y aquí vemos que este amor es más que sentimientos. Se trata de un conocimiento profundo que proviene de la experiencia. Nuevamente esa palabra ginosco. En esto conocemos. Nos hemos conocido. Lo hemos experimentado. ¿Okay? Habla de la experiencia de caminar con Dios y ver su amor en tu vida. ¿Sí lo has vivido? Todos los días, es lo que está diciendo aquí. No es simplemente una idea abstracta. Es una experiencia personal, familia. Es una experiencia de Dios con cada uno de nosotros como sus hijos. Experimentar su amor. Decía algo Spurgeon, quiero compartirles esto que leí de él. Decía Spurgeon, sentir el amor de Dios es muy precioso, pero creerlo cuando no lo sientes es lo más noble. ¿Te ha pasado eso? No es simplemente un romanticismo, es más que un sentimiento. Aun cuando no lo sientes, saber que Dios me ama. ¿Lo crees? ¿Sí te das cuenta? Conocer y creer. Nunca habla de sentir. No dice, nos hemos sentido el amor de Dios. Dice que muchos cristianos basan su relación con Dios en un sentimiento. Yo siento que Dios me ama. La Biblia no habla de sentir, habla de conocer. ¿Y qué cosa? ¿Lo estás leyendo? Conocer y... ¿Ya lo leíste o no? Conocer y creer. ¿Lo crees? Porque como que te escuché dudando. Los que hemos conocido y creído, ¿sabes de qué estamos hablando? Y dices, sí, todos los días. Se trata de conocer y confiar en el amor de Dios, aún en los días difíciles, aún en los tiempos difíciles. ¿Lo sabes? Aún cuando tú puedes, lo que decía Spurgeon, sentir que Dios no te ama, sentir que Dios no está presente, sentir que Dios te ha olvidado, pero tú dices, pero yo decido conocer que sí y creer en ese amor. Dios me ama. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, no dudo, Dios me ama y me está amando a través de esto. ¿Me explico? Es el amor de Dios, lo que está diciendo aquí. Nos hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Él. Dios es amor. Nuevamente, esto que ya vimos en el versículo 8. ¿Recuerdas? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí lo voy a recalcar. Dios es amor. ¿Ok? Amor, como hemos visto, no es solo una cualidad o un atributo de Dios. Es su naturaleza. Dios es, ¿ok? No es Dios solo muestra amor. Él es la esencia misma de ágape. Él es ágape. Recuerda, la palabra es ágape, amor. Este amor sacrificial. ¿Ok? Que no se basa en simples sentimientos, sino en decisiones.
convicciones, como vemos aquí. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en amor. Permanecer en amor significa vivir dentro de la esfera del amor de Dios. ¿Okay? ¿Cómo? Pues de dos formas. Experimentándolo, conociéndolo, ¿verdad? Viviéndolo, Dios me ama, veo su amor, creo en su amor, experimento su amor, pero también expresándolo en nuestra vida. No solamente es de allá para acá, sino de aquí para allá, decimos, ¿no? Como hemos visto, es amar al prójimo. De esto lo haremos al final del capítulo. Pero precisamente es este tipo de amor, el que permanece en amor, permanece recibiendo el amor de Dios, pero también ofreciendo el amor de Dios en su vida, amando como Dios lo ha amado. Fue lo que vimos en el versículo 11 precisamente. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es permanecer en el amor de Dios. El verdadero cristiano no ama ocasionalmente. El verdadero cristiano no ama selectivamente. Lo que vemos aquí es que permanece, vive amando a todos porque es la única manera de vivir esa nueva vida que Dios le ha dado. Amando, ¿ok? Es lo natural. Ya lo vimos en la enseñanza pasada, ¿ok? Entonces, Dios es amor y el que permanece en amor, pues permanece en Dios y Dios en él, ¿ok? Es muy lógico lo que está diciendo. Dios es amor, Dios es igual a amor, entonces si yo permanezco en Dios, más bien si yo permanezco en amor, estoy permaneciendo ¿en quién? Pues en Dios, ¿verdad? Ya que Dios es amor, la permanencia en amor es permanencia en Dios, es lo que está diciendo. Por eso, una evidencia clara de que estamos permaneciendo en Dios es que permanecemos en su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Okay? Entonces, esto muestra que nuestra relación con Dios, nuestra permanencia en Dios, está basada en amor. ¿Okay? Juan también nos ha hablado de eso en la carta. Tú no puedes decir que aquí en el sentido permaneces en Dios si no estás amando como Dios ama. Son esas evidencias. ¿Okay? La manifestación del amor de Dios, sabemos, y Juan lo ha estado mostrando. ¿Cómo se mostró esta manifestación del amor de Dios? Pues enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados. Todo cristiano ha conocido y creído en este amor, confesando a Jesucristo como Señor. En contraste nuevamente con los gnósticos, a pesar de profesar un conocimiento especial acerca de Dios, que es lo que ellos decían, ellos negaban este amor de Dios, porque negaban a Jesucristo. Negaban precisamente su obra en la cruz por nosotros. De esta manera Dios nunca permaneció en ellos ni ellos en Dios, porque nunca creyeron en Jesús como Dios y no iban a creer en el amor de Dios. Entonces es por eso que esta es una evidencia muy clara de que una persona está permaneciendo en Dios y Dios en él. ¿Okay? La verdadera comunión con Dios, esta permanencia como Jesús lo vimos en Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes. Esta permanencia se evidencia no por una experiencia, como vimos, una experiencia emocional. ¿Por qué lo digo? Porque muchos lo basan en eso. Yo tengo una comunión con Dios porque yo lo siento, ¿no? Porque yo lo vivo, porque yo lo sueño. O sea, no es una experiencia emocional, como te decía. Esta comunión con Dios se basa en tres cosas que vimos hoy. La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Guiándonos, convenciéndonos. La confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios. Viviendo, confesando a Jesús. No solo de palabras, sino de hechos. Mostrando que Jesús es quien gobierna, es el Señor de nuestra vida. Y por último, una vida caracterizada por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si permanecemos en amor, estamos permaneciendo en Dios. ¿Ok? Entonces Dios quiere que experimentemos esta permanencia. Dios quiere eso. Nosotros en Él
irá en nosotros. Pero necesitamos realmente examinar si esa evidencia está en nosotros. Y si no están, lo único que tienes que hacer es creer. Deja que el Espíritu Santo traiga convicción a tu corazón acerca de la verdad de Jesucristo y lo puedas confesar. Y entonces puedas vivir en ese amor. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios. ¿Ok? Señor, Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta verdad que veamos hoy. Permanecer en ti y tú en nosotros, Señor. A veces, lo mencionaba, son cosas que no valoramos, Señor. Y a veces lo leemos y pasamos de largo ante algo tan importante, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor. Conociéndote. Siendo parte del reino de los cielos. Pero tú permaneciendo en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Como esa primera evidencia, Señor, de permanencia en ti es saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y lo podemos ver obrando en nuestra vida. La mejor forma de saber si tenemos tu Espíritu Santo es si vemos su obra en nosotros, trayendo convicción, guía y sobre todo ese fruto, Señor, que solo puede producir en nuestras vidas, que es el amor. Otra forma clara, Señor, y obviamente ahí es una participación también de tu Espíritu Santo, es la convicción y la confesión, Señor. La confesión de Jesús como tu Hijo. Hemos creído, Señor, hemos recibido el testimonio de los apóstoles. Que ellos hicieron esto, ellos te vieron y testificaron acerca de esta verdad. Padre, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Jesucristo es el Salvador del mundo. Viniste a morir por nuestros pecados en la cruz y nos hemos creído y hemos confesado que Él es el Señor, que Él es Dios, quien murió por nosotros. Ayúdanos a vivir con esa convicción en nuestro corazón siempre, Señor. Convencidos de quién eres, Dios, pero también de que eres nuestro Señor. Como decía, esta confesión no solamente es de palabras, sino también en hechos, Señor. Cada cosa que pensemos, digamos o hagamos, muestre que es el Señor de nuestra vida. Y por último veamos el amor, Señor, el fruto. Eso es lo que más va a mostrar que realmente permanecemos en ti, Señor. Porque, Señor, tú eres amor, dice la palabra. Y si permanecemos en amor, estamos permaneciendo en ti, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos has amado. Enséñanos, perfecciona tu amor en nosotros, Señor, para que podamos estar seguros de que tenemos una comunión verdadera contigo, Señor, una comunión sincera, en que todos puedan ver esa comunión en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Nuevamente, yo te ruego que tú hagas esa obra, esa convicción, como llamamos en nuestro corazón, Señor. Danos certeza, danos convicción de quiénes somos delante de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.